¿Alguna vez has pasado por un momento en tu vida en el que todo parecía ir mal? Como si estuvieras atrapado en una situación sin salida, sintiéndote aislado e impotente. Quizás te hayas preguntado por qué Dios te permitió enfrentar ese desafío o prueba. Estos momentos pueden resultar confusos y difíciles de entender, pero la historia de Jonás nos ofrece una nueva perspectiva sobre la adversidad. Jonás era un hombre con una misión clara dada por Dios: predicar en Nínive, una ciudad llena de maldad. Sin embargo, en lugar de obedecer, optó por huir, emprendiendo un viaje en dirección contraria. Su desobediencia provocó una tormenta en el mar y finalmente fue tragado por un pez grande. Por extraño que parezca, fue en el vientre del pez donde Jonás encontró la verdadera transformación. Hoy exploremos esta fascinante historia y descubramos por qué Dios permitió que un pez se tragara a Jonás. Entendamos qué representa realmente el vientre del pez y cómo se conecta con las dificultades que enfrentamos en nuestras propias vidas. A lo largo de este vídeo verás que la adversidad no es una señal de abandono, sino una oportunidad de redireccionamiento y crecimiento. Aprenderá cómo nuestros momentos más oscuros pueden en realidad ser parte del plan mayor de Dios para alinear nuestros caminos con sus propósitos. ¿Listo para este viaje? Entonces profundicemos juntos en esta poderosa historia bíblica. La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia, pero para comprender completamente su significado, debemos profundizar en el contexto histórico y los acontecimientos que rodearon su viaje. Jonás fue un profeta de Israel, llamado por Dios para una misión muy concreta: ir a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Nínive era famosa por su crueldad y maldad, siendo vista como un símbolo de pecado y corrupción. No era de extrañar que Jonás dudara en obedecer a Dios. Además del miedo a las represalias, es posible que Jonás también albergara resentimiento personal contra los asirios, que eran enemigos declarados de Israel. Entonces, en lugar de ir a Nínive, Jonás abordó un barco rumbo a Tarsis, ciudad ubicada en la dirección opuesta. Esta huida, sin embargo, fue interrumpida por una tormenta enviada por Dios. La tripulación del barco, aterrorizada, acabó tirando a Jonás por la borda después de que éste admitiera que él era el causante del problema. Y fue allí, en medio de las olas, que Jonás fue tragado por un gran pez preparado por Dios. El vientre del pez, a menudo interpretado como un castigo, en realidad simbolizaba protección. Era el lugar donde Jonás estaría seguro y podría reflexionar sobre su desobediencia. Estuvo allí durante 3 días y 3 noches, periodo que sería crucial para su transformación. Este contexto nos ayuda a ver que el vientre del pez no fue un punto final, sino un punto de inflexión. Y de la misma manera, Dios usa tiempos difíciles en nuestras vidas para redirigir nuestro viaje. A primera vista, la historia de Jonás puede parecer un castigo severo, pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que Dios no estaba simplemente castigando a Jonás. El vientre del pez era, de hecho, un medio de protección y transformación. La adversidad que experimentó Jonás no fue enviada para destruirlo, sino para restaurarlo y alinearlo con el propósito divino. Cuando Jonás huyó de Dios, en cierto modo estaba rechazando el plan de Dios para su vida. Sin embargo, la tormenta y el pez simbolizan cómo Dios usa incluso los momentos más difíciles para corregir nuestro rumbo. En lugar de abandonar a Jonás en su huida, Dios lo guió de regreso a su propósito, usando una situación extrema para hacerlo regresar a la obediencia. Esta idea de la adversidad como herramienta de redireccionamiento es fundamental para comprender el plan de Dios en nuestras vidas. A menudo enfrentamos dificultades y nos preguntamos por qué Dios nos permite pasar por ellas. Pero así como el pez fue un medio de restauración para Jonás, nuestras dificultades pueden ser oportunidades para que el Señor nos enseñe, moldee nuestro carácter y redirija nuestra vida hacia sus propósitos. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, un fracaso o un rechazo, podemos sentirnos como si estuviéramos en el vientre del pez, sin salida y con el corazón apesadumbrado. Pero estas experiencias pueden ser catalizadores de nuestra transformación, llevándonos a una nueva comprensión de nosotros mismos y de Dios. Cuando los miramos con una nueva perspectiva, podemos darnos cuenta de que, al igual que Jonás, estamos siendo preparados para algo más grande. El vientre del pez fue un descanso necesario en el viaje de Jonás. Y a menudo, Dios usa desafíos para darnos el tiempo que necesitamos para reflexionar, arrepentirnos y regresar a su camino. El tiempo de Jonás en el vientre del pez fue, sin duda, un periodo de introspección y reflexión.
Durante 3 días y 3 noches, se vio obligado a detenerse y afrontar sus propias decisiones, sus sentimientos de miedo y su desobediencia. Este tiempo de aislamiento no fue un castigo, sino una oportunidad divina para que Jonás mirara dentro de sí y se reconciliara con Dios. La oración de Jonás, registrada en Jonás 2, es un poderoso reflejo de su transformación interior. En su momento de angustia clama a Dios con palabras que revelan una comprensión profunda de su situación. Reconoce que en su huida se ha colocado en una posición imposible, pero al mismo tiempo siente que Dios no lo ha abandonado. Jonás dice: «Desde lo profundo del abismo clamé a ti, y oíste mi voz». Jonás 2:2. Esta frase ilustra un punto crucial: no importa cuán lejos llegara Jonás, Dios siempre estuvo ahí, listo para escucharlo. En el vientre del pez, Jonás aprendió la humildad y la necesidad de confiar en Dios, incluso cuando la situación parecía desesperada. Se dio cuenta de que no había escapatoria fuera de la voluntad de Dios y que, por desafiante que fuera la misión, estaba alineada con el propósito divino para su vida. Se arrepintió de su resistencia y renovó su compromiso con Dios. Este tiempo en el vientre del pez también revela el poder de la oración en tiempos de crisis. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como Jonás, podemos sentir que estamos en un lugar de aislamiento. Pero al igual que Jonás, podemos aprovechar esos momentos para volvernos a Dios, expresar nuestras frustraciones y buscar su dirección. A veces la adversidad nos lleva al lugar donde encontramos nuestra verdadera conexión con Dios, permitiéndonos reevaluar nuestras prioridades y restaurar nuestra relación con Él. El vientre del pez fue un lugar de transformación espiritual para Jonás, y lo mismo puede serlo para nosotros. Es en el silencio de la adversidad donde a menudo escuchamos más claramente la voz de Dios, que revela lo que realmente necesitamos aprender y cambiar. Ahora que hemos visto lo que Jonás aprendió en el vientre del pez, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida? Todos enfrentamos dificultades en algún momento y muchas veces nos sentimos perdidos, como Jonás en el fondo del mar. Sin embargo, la historia de Jonás nos enseña que incluso en la adversidad, hay oportunidades para el crecimiento espiritual y la redirección. En primer lugar, es esencial reconocer que las dificultades pueden ser instrumentos de transformación. Cuando enfrentamos momentos de crisis, ya sea una pérdida, una enfermedad, un conflicto familiar o incluso una crisis de fe, tendemos a centrarnos en el sufrimiento. Sin embargo, al igual que Jonás, debemos buscar lo que Dios quiere enseñarnos en estas situaciones. La adversidad no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para reconducir nuestra vida según su plan. Una aplicación práctica es la reflexión constante sobre nuestro camino espiritual. En tiempos de dificultad debemos preguntarnos: ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ajustes? Esta reflexión puede ayudarnos a ver el propósito detrás de las dificultades, como un medio para alinearnos más con los planes de Dios. Además, debemos cultivar una vida de oración e intimidad con Dios. Jonás oró en el vientre del pez y esta oración fue crucial para su restauración. Asimismo, debemos aprovechar nuestros tiempos de adversidad para buscar a Dios en oración. Al acudir a Él podemos encontrar consuelo, guía y el coraje que necesitamos para enfrentar los desafíos. A veces el simple acto de orar, de derramar nuestro corazón ante Dios, puede ser la clave para la transformación que buscamos. Otro punto importante es la obediencia. Cuando nos encontramos en dificultades, es fácil cuestionarnos si estamos en el camino correcto. La historia de Jonás nos recuerda que la obediencia a Dios es fundamental, y que incluso cuando la misión parece difícil o incluso incomprensible, debemos confiar en su plan. Quizás Dios nos esté llamando a un nuevo propósito o a hacer algo que aún no entendemos del todo. En este caso, confiar y obedecer el llamado divino es fundamental para salir de la situación en la que nos encontramos y ser utilizados por Él de manera poderosa. Finalmente, la adversidad también nos enseña sobre la importancia de tener una perspectiva eterna. Cuando estamos en el vientre del pez, es fácil perder de vista lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a largo plazo. Pero al igual que Jonás, debemos confiar en que así como pasó la tormenta y él fue liberado, también pasarán nuestras dificultades. Y lo más importante, pueden prepararnos para algo más grande, algo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Cuando analizamos la historia de Jonás, queda claro que la obediencia a Dios es central en su viaje. La desobediencia de Jonás no solo trajo consecuencias para él, sino que también afectó a quienes lo rodeaban. Cuando Jonás intentó huir de Dios, provocó una tormenta en el mar, poniendo en riesgo la vida de los marineros a bordo.
Solo cuando se rindió a la voluntad de Dios, siendo arrojado al mar, cesó la tormenta. Este episodio nos enseña que nuestra desobediencia puede tener un impacto en muchas otras personas, además de nosotros mismos. Jonás, en su momento de angustia, no solo aprendió a obedecer, sino también a confiar completamente en Dios. Cuando Jonás fue tragado por el pez, no sabía qué pasaría después. Podría haberse dado por vencido, creyendo que estaba siendo castigado y que su viaje había llegado a su fin. Pero en cambio aprovechó ese tiempo de prueba para volverse a Dios, confiar en su plan y someterse a su voluntad. Esta confianza se reflejó en su oración, donde reconoce que la salvación viene solo de Dios. Jonás 2:9. La lección de confianza es fundamental en nuestra propia vida. Cuando enfrentamos tormentas y desafíos, a menudo tendemos a dudar de la bondad de Dios y cuestionar sus planes. Pero al igual que Jonás, debemos aprender a confiar en Dios incluso cuando no vemos la solución inmediata. Confiar en Dios no significa que todas nuestras dificultades desaparecerán instantáneamente, sino que Él tiene el control y obra en nuestras vidas de maneras que tal vez no entendamos en este momento. Dios siempre tiene un plan mayor y una razón para cada prueba que permitimos. La obediencia a Dios, incluso en circunstancias difíciles, nos lleva a un lugar de confianza donde podemos descansar en su soberanía. No importa cuán confusa o dolorosa sea la situación, si confiamos en Dios y obedecemos su llamado, Él nos guiará hacia el propósito que tiene para nosotros. Al igual que Jonás, podemos encontrar seguridad y paz cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona, ni siquiera en las situaciones más difíciles. La oración juega un papel fundamental en el viaje de transformación de Jonás, y es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de su historia. Durante los 3 días y las 3 noches que pasó en el vientre del pez, Jonás hizo una oración sincera y arrepentida, expresando su dolor, frustración y al mismo tiempo, su confianza en Dios. Este momento de oración no fue solo una petición de ayuda, sino una expresión de cambio interior. En el vientre del pez, Jonás no tenía otro lugar a donde huir. Estaba aislada, sin control sobre la situación y completamente a merced de la voluntad de Dios. Pero fue precisamente en este lugar de vulnerabilidad donde pudo encontrar a Dios de manera profunda. En su oración, Jonás reconoció la soberanía de Dios sobre su vida y se arrepintió de su desobediencia. Comprendió que aunque se encontraba en un lugar de angustia, su única salida era volverse al Señor. Desde lo profundo del abismo clamé a ti, y oíste mi voz. Jonás 2:2. Esta oración no solo revela el arrepentimiento de Jonás, sino también su creencia de que Dios estaba escuchando y que podía cambiar su situación. La oración, entonces, no es solo una petición de cambio externo, sino un proceso interno de transformación. En tiempos de adversidad como Jonás, debemos recordar que la oración es una herramienta poderosa no solo para pedir ayuda, sino también para alinear nuestro corazón con el de Dios. La oración de Jonás también nos enseña sobre la importancia de la sinceridad y la humildad. No intentó ocultar su dolor ni su fracaso, simplemente se abrió a Dios. En nuestra propia vida, cuando enfrentamos dificultades, tendemos a tratar de enmascarar nuestros sentimientos o disfrazar nuestra necesidad de ayuda. Pero al igual que Jonás, debemos ser honestos con Dios acerca de dónde estamos y qué sentimos. La verdadera oración es aquella que surge del fondo de nuestro corazón, sin reservas. Además, la oración de Jonás fue una oración de rendición. Se entregó a la voluntad de Dios, aceptando su misión y reconociendo que independientemente de las circunstancias, Dios seguía siendo soberano sobre su vida. Esta rendición total, fue crucial para su transformación. La oración, por tanto, no es solo una manera de pedir lo que queremos, sino de someternos a la voluntad divina, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando la respuesta no sea inmediata ni comprendida. La historia de Jonás no trata solo de los acontecimientos externos, la tormenta, el pez, la misión a Nínive. También nos invita a reflexionar sobre la transformación interna que se produce cuando Dios nos llama a la obediencia. La experiencia de Jonás en el vientre del pez fue un tiempo de profundo cambio. No solo se encontró en una situación desesperada, sino que tuvo la oportunidad de cambiar su corazón y su actitud ante Dios. Este cambio interior fue fundamental para que pudiera completar su misión con un espíritu renovado. El vientre del pez simboliza el momento del enfrentamiento con uno mismo. Cuando vivimos adversidad, muchas veces la primera reacción es resistir o buscar formas de escapar. Sin embargo, Dios usa estos tiempos de crisis para confrontar las áreas de nuestras vidas que necesitan cambios.
Así como Jonás tuvo que lidiar con sus sentimientos de ira, miedo y orgullo, nosotros también estamos llamados a enfrentar nuestras propias emociones y actitudes que nos alejan de la voluntad de Dios. En nuestra vida cotidiana podemos encontrarnos con varias situaciones que sirven como panzas de pescado, momentos en los que nos sentimos atrapados, incómodos o incluso desesperados. Estos momentos son esenciales para el proceso de cambio. En lugar de intentar escapar de ellas, deberíamos aprovechar estas oportunidades para examinar nuestras actitudes y buscar una transformación interna. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias externas, sino más importante aún, quiere moldear nuestro carácter. Jonás necesitaba entregarse a la voluntad de Dios, y esto requería un cambio profundo en su interior. Tuvo que reconocer su propio fracaso, su orgullo y su resistencia al plan divino. La verdadera transformación comienza cuando estamos dispuestos a cambiar de adentro hacia afuera, permitiendo que Dios obre en nuestros corazones. Al igual que Él, debemos aprender a confiar en el proceso, incluso cuando no comprendamos completamente las razones por las que estamos luchando. Una lección práctica aquí es la importancia de la autoevaluación continua. Cuando nos encontramos en tiempos difíciles, debemos preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñarme Dios? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas? El cambio interior requiere humildad y voluntad de escuchar la voz de Dios, incluso cuando nos desafía a crecer y cambiar. Además, el cambio interior de Jonás tuvo un impacto inmediato en sus acciones. Cuando finalmente fue liberado de regreso a la tierra, fue obediente a la misión que Dios le había encomendado y predicó en Nínive con una nueva disposición y humildad. Asimismo, la transformación interior que experimentamos debe reflejarse en nuestras actitudes y decisiones diarias. Al reflexionar sobre la experiencia de Jonás en el vientre del pez y su posterior misión a Nínive, vemos claramente la gran misericordia de Dios en acción. Aunque Jonás desobedeció el llamado divino y huyó lejos de su presencia, Dios no lo abandonó. En cambio, usó la situación para restaurar a Jonás, devolviéndolo a su propósito. Esta restauración no fue solo física, sino también espiritual y emocional. La misericordia de Dios es un tema recurrente en toda la Biblia, y la historia de Jonás es un claro ejemplo de cómo el Señor ofrece gracia incluso cuando fallamos. Cuando Jonás fue tragado por el pez, pudo haber quedado a la deriva, a merced de las tormentas del mar. Sin embargo, Dios utilizó al pez como medio de protección y al mismo tiempo de corrección. Al mantener a Jonás en el vientre del pez, Dios le dio tiempo para reflexionar sobre sus acciones, arrepentirse y renovar su compromiso con la misión que le había sido encomendada. Esta demostración de misericordia es una profunda lección para nosotros. A menudo, cuando fallamos o nos alejamos de Dios, rápidamente nos culpamos a nosotros mismos o creemos que no podemos recuperarnos. Pero la historia de Jonás nos recuerda que independientemente de nuestros errores, la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier fracaso que podamos cometer. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, a darnos una nueva oportunidad de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. En el momento en que Jonás se rindió a la voluntad de Dios, fue restaurado. Así como él fue redirigido nuevamente a su misión en Nínive, nosotros podemos experimentar la restauración divina en nuestras propias vidas, incluso después de periodos de desobediencia o fracaso. La misericordia de Dios no está limitada por la magnitud de nuestro error, sino que es abundante y siempre está disponible cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Una aplicación práctica de esto es la importancia de aceptar la restauración de Dios. A menudo podemos sentir que no merecemos otra oportunidad o que nuestros errores nos descalifican para servir a Dios. Sin embargo, al mirar la historia de Jonás, vemos que Dios no solo perdonó al profeta, sino que también lo usó poderosamente para cumplir su propósito. La misericordia de Dios ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, independientemente de dónde nos encontremos en nuestro viaje. Entonces, si te encuentras en una situación de fracaso o arrepentimiento, recuerda que Dios está listo para restaurarte, tal como lo hizo con Jonás. Su misericordia es infinita y quiere utilizar incluso los momentos de error para cumplir su propósito en nuestras vidas. La historia de Jonás no se limita solo a su viaje personal de transformación, sino que también muestra cómo nuestra obediencia a Dios puede tener un profundo impacto en la vida de los demás. Cuando Jonás finalmente obedeció el llamado de Dios y predicó en Nínive, toda la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios. Este evento no solo salvó a los habitantes de Nínive de la destrucción, sino que también demostró el poder de la obediencia para alcanzar y transformar vidas a nuestro alrededor.
Jonás, quien inicialmente se resistió a la misión de predicar el mensaje de arrepentimiento en una ciudad considerada enemiga de Israel, experimentó el poder de la obediencia. Siguiendo la guía divina, fue utilizado como instrumento de salvación para muchos. El mensaje de arrepentimiento que Jonás llevó a Nínive no fue solo una advertencia de castigo, sino una oportunidad de cambio, y la respuesta fue abrumadora. Toda la ciudad, desde el rey hasta el último habitante, se arrepintió y se volvió a Dios, y se evitó la destrucción prometida. Esta transformación de Nínive ilustra un principio crucial: nuestras acciones de obediencia a Dios pueden influir positivamente en la vida de los demás, incluso en formas que no podemos predecir. A veces podemos preguntarnos por qué Dios nos llama a actuar de determinada manera o en determinadas situaciones. Sin embargo, nuestra obediencia no solo afecta nuestras vidas, sino que también puede tener un efecto dominó, impactando a quienes nos rodean de manera significativa. Podríamos imaginar que Jonás dudaba en obedecer a Dios inicialmente porque no veía el valor de la misión. Después de todo, fue enviado a predicar a una ciudad pagana, un pueblo que consideraba enemigo de Israel. Pero Dios sabía que la obediencia de Jonás no solo traería beneficio al profeta, sino también a toda la ciudad de Nínive. A veces Dios nos llama a actuar de maneras que no entendemos inmediatamente, pero que en última instancia tienen un impacto más allá de nuestra comprensión. La aplicación práctica de esta lección es clara: cuando obedecemos a Dios, no solo cumplimos nuestro propósito personal, sino que también ayudamos a otros a experimentar la gracia y la salvación de Dios. Nuestra obediencia puede ser la clave para que otras personas se acerquen a Dios y vivan una vida transformada. Al reflexionar sobre esto, podemos preguntarnos: ¿en qué áreas de nuestras vidas necesitamos ser más obedientes a Dios para que Él pueda usarnos como instrumentos de cambio para los demás? Por lo tanto, el ejemplo de Jonás nos recuerda que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de autoajuste, sino también de contribuir al plan de Dios para salvar y restaurar a otros. Cada paso de fe que damos puede tener como resultado un impacto eterno en las vidas de quienes nos rodean. Uno de los aspectos más notables de la historia de Jonás es la forma en que la ciudad de Nínive respondió al mensaje de arrepentimiento que él trajo. El rey y los ciudadanos, al escuchar la predicación de Jonás, no dudaron en arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. La respuesta de Nínive fue un ejemplo extraordinario de cómo el arrepentimiento genuino puede resultar en una transformación radical, no solo en la vida de una persona, sino en la de toda una comunidad. Cuando Jonás entró en la ciudad y proclamó el mensaje de Dios, la reacción de Nínive fue inmediata y profunda. El rey, en un acto de humildad, se despidió de sus ropas reales, se vistió de cilicio y se sentó sobre cenizas, símbolos de arrepentimiento y humildad ante Dios. No solo pidió a los habitantes que se arrepintieran, sino que decretó que toda la ciudad ayunara, clamara a Dios y abandonara sus malos caminos. Este acto colectivo de arrepentimiento trajo la misericordia de Dios, que salvó a Nínive de la destrucción. El arrepentimiento es una de las claves más poderosas para el perdón y la restauración. En Nínive, el reconocimiento del pecado, seguido de un corazón contrito y la decisión de cambiar, resultó en la misericordia de Dios. Esto nos enseña que por grande que sea el error o fracaso de una persona o de una nación, siempre que hay un arrepentimiento sincero, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. La ciudad de Nínive, que parecía irremediablemente perdida, fue transformada por la acción del arrepentimiento. Este principio se aplica a nuestras vidas. El arrepentimiento no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo de reconocer áreas en las que hemos fallado y estar dispuestos a cambiar. En nuestro propio camino de fe, debemos estar dispuestos a confesar nuestros fracasos y buscar un cambio genuino. El arrepentimiento no es solo una acción momentánea, sino un cambio de dirección y actitud. Así como Nínive experimentó transformación al arrepentirse, nosotros podemos experimentar renovación en nuestras propias vidas al volvernos sinceramente a Dios. A nivel personal, esta lección nos desafía a reflexionar sobre áreas de nuestras vidas que necesitan arrepentimiento. Si hay algo a lo que nos aferramos o una actitud que necesitamos cambiar, Dios siempre está dispuesto a darnos la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Además, el ejemplo de Nínive nos recuerda que la transformación no tiene por qué limitarse a nosotros mismos, puede llegar a quienes nos rodean e incluso impactar a comunidades enteras. Entonces, la historia de Nínive nos muestra que no importa cuán inmenso sea nuestro fracaso, el arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón y al cambio real y duradero. A medida que continuamos siguiendo la historia de Jonás, una de las lecciones más poderosas que podemos aprender es acerca de la soberanía de Dios.
A lo largo del viaje de Jonás, desde su huida a Tarsis hasta su estancia en el vientre del pez y su misión en Nínive, podemos ver claramente que Dios tiene el control de todos los acontecimientos y circunstancias, sin importar cuán desafiantes o incomprensibles puedan parecer. La soberanía de Dios es un concepto central en la Biblia. Nos enseña que Dios es supremo y tiene autoridad sobre todo lo que sucede en el universo. Nada escapa a su control y Él obra en todas las cosas, tanto buenas como malas, para cumplir sus propósitos. Incluso cuando Jonás decidió huir de Dios y emprender un viaje lejos de su presencia, Dios no lo abandonó. En cambio, usó la tormenta y los peces para redirigir a Jonás de regreso a su plan. Dios no solo es soberano sobre las grandes cuestiones del universo, sino también sobre los detalles más íntimos de nuestras vidas. Cuando reflexionamos sobre la soberanía de Dios en nuestras propias vidas, podemos sentirnos tentados a cuestionar ciertas adversidades o situaciones difíciles. A veces las dificultades pueden parecer aleatorias o incluso injustas, y podemos sentir que estamos fuera de control. Pero la historia de Jonás nos recuerda que Dios nunca pierde el control, incluso cuando las cosas parecen fuera de lugar. Él utiliza cada situación, incluidas las más desafiantes, para cumplir sus planes y moldearnos según su voluntad. En nuestro caminar de fe, debemos recordar que la soberanía de Dios no solo significa que Él tiene el control de los grandes acontecimientos, sino también de los momentos difíciles e inesperados. Así como usó la tormenta y el vientre del pez para restaurar a Jonás, puede usar las adversidades en nuestras vidas para redirigirnos y acercarnos a su propósito. La verdadera confianza en Dios proviene de comprender que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En tiempos de duda o dificultad, debemos descansar en la certeza de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Incluso cuando la vida nos lleva por caminos difíciles, podemos confiar en que Dios tiene el control y que usará todas las cosas para acercarnos a Él y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. La soberanía de Dios es un consuelo y una fuente de esperanza, ya que nos recuerda que no estamos a la deriva en un mar de incertidumbre, sino que Dios guía cada paso de nuestro camino. En última instancia, la historia de Jonás nos desafía a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente los acontecimientos que nos rodean. Él es soberano sobre nuestras vidas y cuando reconocemos esto podemos vivir más pacíficamente sabiendo que en todo, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Al concluir nuestra reflexión sobre la historia de Jonás, tenemos el desafío de mirar nuestro propio camino de fe y considerar las lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria. La historia de Jonás no es solo un relato bíblico, sino una narración llena de principios que hablan directamente a nuestro corazón, desafiándonos a vivir de una manera más obediente, confiada y agradecida. Recapitulemos algunas de las principales enseñanzas que nos ofrece el viaje de Jonás y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Primero, aprendemos sobre la importancia de la obediencia. Jonás inicialmente resistió el llamado de Dios, pero después de pasar por una gran prueba, se rindió a la voluntad de Dios. En nuestras vidas a menudo nos encontramos con situaciones en las que nos resistimos a lo que Dios nos pide, ya sea por miedo, duda o incluso orgullo. La historia de Jonás nos enseña que la obediencia a Dios, aunque pueda ser desafiante, es siempre el mejor camino, ya que nos lleva al cumplimiento del propósito divino y a la paz interior. En segundo lugar, la historia de Jonás nos revela el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Cuando Jonás se arrepintió de su desobediencia, Dios lo restauró y lo envió de regreso para cumplir su misión. De la misma manera, en nuestra propia vida, cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros errores y acudimos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos. No importa cuánto hayamos fallado, la misericordia de Dios siempre está disponible para darnos una nueva oportunidad y usarnos para su gloria. Además, la experiencia de Jonás nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias de la vida. Incluso cuando parece que estamos enfrentando dificultades sin sentido o cuando nos encontramos en momentos de crisis, Dios tiene el control. Él utiliza estas situaciones para enseñarnos, moldearnos y redirigirnos de regreso a su propósito. Nuestra confianza en su soberanía nos ayuda a enfrentar la adversidad con fe, sabiendo que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos comprender completamente el motivo de las dificultades. Finalmente, la historia de Jonás nos desafía a reflexionar sobre el impacto de nuestra obediencia en la vida de los demás. Cuando Jonás predicó en Nínive, no solo cumplió su propio propósito, sino que también ayudó a transformar la vida de una ciudad entera.
Esto nos enseña que nuestras acciones y obediencia a Dios tienen el poder de afectar positivamente la vida de los demás. Podemos ser instrumentos de cambio y salvación para quienes nos rodean, y es importante que seamos conscientes del impacto que nuestra fe y obediencia pueden tener en el mundo. En nuestro camino espiritual, la historia de Jonás nos invita a ser más obedientes, humildes y dispuestos a escuchar la voz de Dios. En tiempos difíciles debemos recordar que Dios usa la adversidad para moldearnos, corregirnos y redirigirnos. Y sobre todo debemos confiar en que la misericordia y la gracia de Dios son más poderosas que cualquier fracaso que podamos tener, ofreciéndonos siempre la oportunidad de empezar de nuevo y vivir según su propósito. Así como Jonás fue redirigido nuevamente a su destino divino, nosotros también somos llamados a redirigir nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. El viaje de Jonás es una metáfora de nuestro propio caminar en la fe, un proceso de obediencia, arrepentimiento, transformación e impacto por el bien de los demás.